La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Muy buenas tardes, tengan todos los colegas acá presentes. Bienvenidos todos a esta nuestra actividad de hoy. Hoy vamos a tener un webinar bien interesante. Vamos a hablar acerca de vitamina D. Sabemos que la vitamina D tiene reconocidos efectos sobre la salud ósea. Recientemente también hemos descubierto que tiene también efectos reconocidos sobre el cáncer, la enfermedad cardíaca y la depresión. Pero, ¿qué con las infecciones? Y precisamente este es el tema que nuestro invitado de hoy, el obstetra ginecólogo doctor José Moreno Isturiz, presidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis SOVEMO, encargado del foro órgano divulgativo de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral SIBOM, experto latinoamericano en menopausia y osteoporosis y recientemente galardonado como maestro latinoamericano en endocrinología ginecológica por la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, y quien nos pide siempre que lo mencionemos como el amigo de todos, porque realmente eso es lo que es un gran amigo. El doctor José Moreno Isturiz nos va a hablar hoy del webinar o del tema vitamina D en infecciones, evidencias versus controversias. Así pues, en los siguientes minutos el doctor va a desarrollar su tema y pues en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles, en alianza con la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, le damos la más cordial bienvenida para este webinar. A partir de este momento les agradecemos mantener apagados sus equipos para que puedan disfrutar de la conferencia, apagar sus micrófonos para evitar interferencia con la transmisión de este evento. Por favor, realicen todas sus preguntas por medio del chat y una vez más les reitero su presencia por acá. No quería despedirme para darle inicio pues a la charla del doctor Moreno sin antes recordarles, queridos colegas, que ya más de centenares de médicos venezolanos han fallecido por causa del COVID. El COVID está repuntando terriblemente en nuestro país y es necesario que nosotros nos cuidemos. Así que moderación en todo momento, respetar las medidas de bioseguridad y bueno, sin más preámbulos, los dejo en la agradable presencia del doctor José Moreno Isturiz, el amigo de todos. Gracias, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, José. Adelante. Buenas tardes, queridos amigos. Agradezco al Laboratorios Leti y, por supuesto, a la presencia de ustedes a esta hora por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y me encargará que habláramos de un tema que es muy interesante actualmente, que es la vitamina D en infecciones. Este tipo de conferencia no tiene ningún conflicto de interés, independientemente que el Laboratorios Leti nos haya invitado a ser lo más ético posible en la presentación de la misma. Y recordando pues la vitamina D, es un micronutriente esencial liposoluble que es considerada como una hormona, de la cual conocíamos hasta hace poco dos mecanismos importantes, que era regular la homeostasis mineral calcio-fósforo y proteger la integridad del esqueleto. Pero a medida que hemos seguido estudiándola,
hemos encontrado una serie de características de ella, como la regulación del crecimiento y maduración celular, inhibición de la producción de renina, incrementar la secreción de insulina y la sensibilidad a la misma, modula la función de los linfocitos B y los linfocitos T, e igualmente los macrófagos, incrementa la contracción del músculo miocárdico, tiene efecto antiproliferativo y antiangiogénico, y todas estas funciones se deben a que tiene una gran cantidad de receptores que se encuentran en la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. Evidentemente sus funciones, como ya lo dijimos, actúa sobre el sistema inmunológico, actúa sobre el sistema cardiovascular o metabólico, evidentemente su parte relacionada con el calcio intra y extracelular y el sostenimiento de la masa ósea, sobre los agentes antiproliferativos en células tumorales y efectos sobre la reproducción y embarazo. O sea que es una gran gama de elementos por la cual actúa la vitamina D. La prevalencia de algunas enfermedades infecciosas, autoinmunes, neoplásicas y enfermedades cardiovasculares muestran variaciones geográficas, sobre todo en los países que tienen las diversas estaciones que se encuentran en el norte y sur del planeta. Y se ha encontrado que el déficit de vitamina B pudiera estar implicado en la heterotogenia de estas patologías. Y fíjense bien, en los últimos 4 años, en PubMed se han registrado 323 millones de artículos sobre vitamina D, de los cuales casi 19 millones son sobre infecciones de vitamina D, y mejor aún, 6.7 millones sobre vitamina D y coronavirus. O sea, que se ha investigado concreta e importantemente la relación que existe entre vitamina D y coronavirus. Y por lo tanto, esta es una de las relaciones que más pruebas científicas tiene, y realmente vamos a ver en la charla de hoy cuáles son los elementos a favor y los elementos en contra anteriormente mencionados. Ya vimos que modula el crecimiento y diferenciación de las células en muchos tejidos, participa en la inmunidad innata en las infecciones, tiene acciones inmunomoduladoras sobre el sistema inmune adquirido, protegiendo enfermedades autoinmunes, tiene efectos beneficiosos sobre el cáncer, sobre todo se ha estudiado en mama, en cáncer colorectal, tiene un efecto protector sobre el sistema cardiovascular a través de su acción sobre el sistema renina y angiotensina, y por lo tanto hay una disminución de la mortalidad. Y todo esto se comprobó en un trabajo presentado en el año 2014, donde se habían hecho los estudios acerca de las concentraciones bajas de vitamina D estaban asociadas con la posibilidad de mortalidad por cualquier tipo de enfermedad. Pero en este trabajo, importantemente, donde se hizo un análisis de aproximadamente 25,000 pacientes, se encontró que no solo eran los niveles por debajo de 20 nanogramos por mililitro, sino los niveles que también estaban por encima de 60 nanogramos por mililitro, que aumentaban las causas de posibilidad de muerte por cualquier tipo de enfermedad en pacientes que estaban hospitalizados y que habían egresado de la hospitalización hasta 90 días después de su egreso. Por lo tanto, se concluyó que no solamente eran los niveles bajos, sino los niveles altos, que podían alterar la calidad de vida de esta paciente y por lo tanto la mortalidad, y por ende había que mantener unos niveles adecuados sin pasar tanto los elementos de defecto como los elementos de incremento exagerado de vitamina D. Bueno, ¿y cómo actúa la vitamina D sobre infección? Entonces hicimos una evaluación del aspecto sobre la acción antibacteriana y después el aspecto sobre la acción viral. Sobre la acción antibacteriana vimos que la síntesis local de 1,25-hidroxivitamina D por parte de los monocitos y macrófagos promueve la expresión de la famosa proteína llamada catelicidina. Igualmente, hay otra influencia sobre un elemento bacteriano de defensa innata que se llama las beta-defensinas 2, y ambas dependen del receptor de vitamina D y el citocromo Pro27BI. Igualmente, desde el punto de vista de acción bacteriana, la proteína D actúa sobre el mecanismo de absorción del hierro celular, ya que es un potente supresor de la hexidina que puede reducir el riesgo intracelular, que es un alimento de las bacterias y por lo tanto disminuye el crecimiento bacteriano. Desde el punto de vista de la acción viral, ya sabemos pues la presencia de las catelicidinas y la presencia de la defensina, que puede bloquear la entrada viral a la célula, así como puede suprimir la replicación viral. Igualmente, la vitamina D promueve y mejora la autofagia. La autofagia es un mecanismo inmune innato que consiste en una encapsulación de la membrana intracelular de orgánulos y proteínas dañadas. Igualmente también incrementa la formación de autofagosomas que van a producir el aumento de las catelicidinas.
y por lo tanto la vitamina D puede desempeñar un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio adecuado entre la autofagia y la apoptosis para maximizar las respuestas antivirales a la infección. Por otra parte, la vitamina D tiene un efecto de activación sobre los linfocitos T, los CD4, CD8, TH1, TH2, TH17 y los T reguladores a través de la maduración de las células dendríticas. Y esto es un mecanismo apasionado, limitando su capacidad de presentar antígenos a las células T y cambiando el perfil de las células T de los subconjuntos proinflamatorios TH1 y TH17 a subconjuntos TH2 y T reguladores que inhiben los procesos proinflamatorios, disminuyendo la tormenta de citoquinas, que es uno de los elementos importantes que incapacita al paciente cuando presenta estas enfermedades desde el punto de vista viral. Y todo esto lo comprobó Graham el año pasado, en abril del año 2020, cuando él señaló que había una inducción por parte de la vitamina D de la producción de catelicidinas y defensinas que podían reducir las tasas de supervivencia y replicación viral, así como reducir el riesgo de infecciones bacterianas y reducir la tormenta de citoquinas que causa inflamación y daño en el revestimiento de los pulmones, que puede conducir a neumonía y síndrome de dificultad respiratoria. Y recuerda que nunca dejes a Dios por fuera de tus proyectos, ya que Él es la clave del éxito. Y la pregunta entonces de la tarde de hoy, ¿es la vitamina D y su suplementación una ayuda? Y es importante destacar, es decir, una ayuda. No es que ella sola va a eliminar las infecciones virales y bacterianas desde el punto de vista de su función. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, por el conocimiento, el saber. Y se va a presentar a ustedes, mis queridos amigos, una serie de trabajos que hablan en favor y en contra, y al final ustedes mismos van a sacar sus conclusiones. Uno de los primeros trabajos fue presentado en el año 2013 en relación con la relación de vitamina D y los pacientes con HIV. Se encontraron que en pacientes que tenían concentraciones por debajo de 32 picogramos por mililitro y por cada 10 picogramos por mililitro que descendía la concentración de vitamina D, había un incremento de la carga viral en los pacientes con virus del HIV de 0.84. Entonces se concluye que la deficiencia de vitamina D es común en la población con pacientes de VIH y su deficiencia puede incrementar la carga viral de este virus. Otro trabajo presentado en marzo del 2015 acerca de la posibilidad de la vitamina D en las enfermedades infecciosas, se había concluido que los niveles altos de vitamina D disminuían el riesgo de infecciones y de inflamación, pero nunca se había llegado para este año 2015 a las dosis adecuadas. Habían trabajos controvertidos y por lo tanto ellos sugirieron en este trabajo que aunque la suplementación de vitamina D tiene efectos prometedores sobre varios procesos infecciosos, las incoherencias entre los resultados de los estudios dificultan la extracción de conclusiones definitivas y unificadoras. Estamos hablando del año 2015. Para el año 2017 hay un trabajo muy interesante que habla de la suplementación de vitamina D en la prevención de enfermedades del tracto respiratorio superior aguda. Se encuentra que las suplementaciones de vitamina D entre 800 a 2000 unidades es segura y protege contra la infección aguda del tracto respiratorio en general. Y los pacientes que eran muy deficientes, que tenían niveles por debajo de 25 nanomoles por litro, experimentaron los mayores beneficios de la suplementación con vitamina D. Para el año 2018, un trabajo donde habla de la relación de vitamina D en la prevención o en el tratamiento de la influenza y señala que los estudios muestran claramente que la vitamina D es sin duda parte de los factores complejos que afectan la respuesta inmunitaria y el mantenimiento de los niveles adecuados en niños y adultos es un factor esencial para mejorar el estado de salud en general e igualmente un componente importante en la lucha contra las enfermedades. En enero del año 2019 se presentó un trabajo bien interesante con una serie de autores de la relación de vitamina D y su suplementación en las infecciones del tracto respiratorio agudo y las conclusiones fueron las siguientes. Primero sugerían que la suplementación con vitamina D podía prevenir las enfermedades infecciosas agudas del tracto respiratorio superior, que aquellos individuos que eran muy eficientes eran los que tenían el mejor beneficio potencial, que aquellos que reciban suplementaciones diarias o semanales sin dosis adicionales de bolo también experimentaron beneficios y las conclusiones de ellos serían
que se debía introducir en medidas de salud pública la fortificación de alimentos con vitamina D, la suplementación en caso de deficiencia para mejorar el estado de la vitamina D en aquellos entornos donde la deficiencia es común. Y ser talentoso te abre muchas puertas y ser agradecido te las mantiene abiertas. Hicimos entonces una evaluación ahora de los trabajos a partir del año pasado. Uno de los primeros trabajos con respecto a vitamina D está relacionado con el virus del papiloma humano y se encontró que entre mujeres a nivel del cuello uterino la deficiencia de vitamina D se asoció con mayor susceptibilidad a ambos tipos de virus, tanto los de bajo riesgo con un riesgo relativo de 1.41 y los de alto riesgo con un riesgo relativo de 1.25. Otro trabajo presentado en abril del año pasado en relación con niños e infantes encuentra de que hay pruebas sólidas que la suplementación de vitamina D puede reducir las tasas de infecciones. En poblaciones pediátricas se daba dosis de 30 unidades internacionales por kilogramo de peso a los niños y encontraban de que había una disminución en las tasas de infecciones en las poblaciones pediátricas. Otro trabajo de abril del año pasado, bien interesante porque había la relación entre concentraciones de vitamina D y la respuesta bacteriana al neumococo. Y encontraron de que evidentemente la vitamina D disminuía los linfocitos TH17 y la expresión de la interleuquina 17 y la interleuquina 22 y la secreción de mononucleares periféricos que eran estimulados en su elevación por los neumococos. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que la vitamina D3 puede modular la respuesta inflamatoria a los neumococos. Un trabajo de marzo del año pasado en relación con la vitamina D y los receptores de vitamina D, y se estaba formando para ese momento la imagen completa de las funciones inmunomoduladores de la vitamina D y su receptor en el contexto de las diferentes infecciones virales, y para marzo del año pasado se decía que sería prematuro proporcionar recomendaciones sobre el uso de vitamina D para pacientes infectados viralmente. Sin embargo, en abril del mismo año se encuentra otro trabajo de la relación de vitamina D en la inmunidad innata y señalan como conclusiones que varios estudios apoyan las propiedades inmunomoduladoras de la vitamina D y su importante papel en el mantenimiento de la homeostasis inmune, y señalaban que niveles séricos 25 hidroxivitamina D de aproximadamente 40 nanogramos por mililitro podían proporcionar protección contra infecciones respiratorias virales agudas. En otro trabajo de abril del año pasado, en relación de la vitamina D con el virus de la hepatitis, encontraron que en la fase de tolerancia inmune de la infección crónica por hepatitis B, la vitamina D puede ser un modulador de la función inmune a través de los linfocitos CD8, CD19 y de los glóbulos blancos. Otro trabajo en febrero del año pasado en relación con vitamina D en pacientes con HIV y citomegalovirus en mujeres embarazadas, señalaban que había una asociación entre nivel inadecuado de vitamina D durante el embarazo y el aumento en la adquisición congénita y postnatal temprana de citomegalovirus en las mujeres que eran VIH positivo y en los niños producto de estos embarazos. Y otro trabajo presentado también en abril del año pasado, en la cual se hacía la pregunta, bueno, ¿por qué, cuándo y cómo la vitamina D actúa en el sistema inmunológico? Y encontraron que incrementos de vitamina D tenían una acción sobre los linfocitos T, especialmente los CD4 y los linfocitos T helper, y concluyeron de que la vitamina D está emergiendo como un nutriente prometedor y relativamente seguro para desarrollar nuevas estrategias preventivas y tratamientos ayudantes en enfermedades causadas por la homeostasis inmune deteriorada. Otro trabajo de julio del año pasado sobre la utopía que había de la deficiencia de vitamina D para las enfermedades respiratorias, y ellos señalaban que era importante diagnosticar, prevenir y tratar la deficiencia de vitamina D, ya que la deficiencia propia de vitamina D, paralelamente a la pandemia de enfermedades que estaban ocurriendo en el mundo, era igualmente una epidemia, y no solo en pacientes con enfermedades respiratorias, sino en pacientes caminando por la calle normal y sin ningún tipo de problema. Y sugerían que la suplementación de vitamina D es un tratamiento simple, es de bajo costo,
y que puede ayudar a minimizar las exacerbaciones de infecciones en vista de sus propiedades inmunomoduladoras y antibacterianas ya comprobadas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la vitamina D y el coronavirus. Evidentemente ya habíamos hablado de las catecolicidinas y las defensinas en relación con la replicación viral y la entrada viral. Ya habíamos hablado de la autofagia y ya habríamos hablado de los autofagosomas. Pero fíjense bien este aspecto importante de la vitamina. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 reduce la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto trae como consecuencia una limitación del eje angiotensina 2, angiotensina 1, a través de la activación del ADAM17, que a su vez estimula la entrada del virus a la célula. Eso a su vez trae como consecuencia un aumento de la angiotensina 2, que aumenta aún más el ADAM17 y se produce un círculo vicioso que trae como consecuencia daño pulmonar, lesiones miocárdicas con insuficiencia cardíaca y daños en los vasos con trombosis de grasa que se observan en los pacientes graves por coronavirus. Y la vitamina D interfiere con el eje angiotensina, enzima convertidora de angiotensina 2, angiotensina 1 y ADAM17. Y entonces aumenta la síntesis de angiotensina 2 y regula la síntesis y disminuye la síntesis propia de angiotensina 2, disminuyendo los efectos antes señalados. Aquí lo vemos más gráfico. Vemos que el coronavirus aumenta las citoquinas, entre las cuales tenemos la interleuquina 2, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, y aumenta la renina, disminuye la enzima convertidora de angiotensina 2, disminuye las catecolicidinas y la defensina, y trae como consecuencia un aumento de la angiotensina 2, que trae como consecuencia el incremento en el daño cardíaco, en el daño pulmonar e inclusive la tormenta de citoquinas. En cambio, la vitamina D disminuye la citoquina, disminuye los mediadores de la respuesta no inflamatoria, disminuye la renina, aumenta la enzima convertidora de angiotensina 2, aumenta la defensina de la catecolicina, disminuye la angiotensina 2 y un efecto protector en la parte cardiovascular y en la parte respiratoria y vascular de nuestros pacientes que tienen coronavirus. ¿Y cómo respaldamos esto otra vez? Y nos vamos otra vez a nuestra lámina del saber, el conocimiento. Y vamos a presentar igualmente trabajos que hablan en favor y en contra, y al final ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Estos trabajos son exclusivamente del año pasado y de este año. Uno de los primeros trabajos hechos por los italianos cuando estaban en plena crisis en marzo del año 20, señalaban que al final de la revisión bibliográfica existente, la evidencia actual no apoyaba o refutaba que la suplementación de vitamina D en el tratamiento de las infecciones por coronavirus y sus diversas expresiones. Estamos hablando del principio de esta pandemia. Sin embargo, está el clásico trabajo de Graham, donde no solamente asoció la deficiencia de vitamina D a la influenza y a las infecciones por neumonía. Él señalaba que concentraciones altas de vitamina D estaban asociadas con una reducción del dengue, de la hepatitis, del virus de hepatitis B y C, del muro de deficiencia adquirida, de la influenza, del virus del sistema respiratorio y de la neumonía. Y ellos encontraban que pacientes que tenían concentraciones por encima de 50 nanogramos por mililitro versus pacientes que tenían concentraciones de 20 nanogramos por mililitro tenían una reducción del 27% de enfermedades similares a la influenza. Y a partir de esta evidencia disponible, plantean la hipótesis de que aumentar las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D a través de la suplementación con vitamina D podía reducir la incidencia y la gravedad y el riesgo de muerte por influenza, neumonía y la actual epidemia de COVID-19. Muchos trabajos se publicaron durante esos meses, pero los trabajos más resaltantes fue este trabajo de septiembre del año pasado, donde ellos señalaban que las concentraciones adecuadas de vitamina D tenían una reducción de la severidad clínica, de la mortalidad en los pacientes que estaban hospitalizados, de disminuir los niveles de proteína C reactiva y tenían un incremento en la respuesta inmunológica contra el coronavirus. Entonces ellos llegaron que se recomienda mejorar los niveles de vitamina D en la población general, más o menos a 30 nanogramos por mililitro, que es el nivel base estándar que deberíamos tener, y en particular en los pacientes hospitalizados, ya que tienen un beneficio potencial en la reducción de la gravedad, de la morbilidad
y la mortalidad asociada con la adquisición del virus COVID-19. Un trabajo de octubre del año pasado. Este fue un trabajo bastante controvertido porque fue un trabajo que se presentó por las evaluaciones de diversos países en Europa, más o menos 20 países europeos, que ellos evidentemente habían visto que había una relación entre niveles adecuados de vitamina B y una disminución de la incidencia de enfermedad, pero nunca habían visto una relación que había entre la disminución de la muerte y los riesgos de coronavirus. Ellos no encontraron estas conclusiones, a pesar de que ellos decían de que evidentemente las concentraciones de vitamina D disminuían la posibilidad de enfermedades, pero no la posibilidad de la muerte. Entonces ellos concluyeron de que no había una evidencia sobre la asociación entre los niveles de vitamina D y la gravedad y mortalidad por COVID-19, y por lo tanto había que hacer más ensayos de estudio para evaluar esto. Sin embargo, inmediatamente los españoles presentan un trabajo en octubre del año 2020 que consistía en lo siguiente: pacientes que ya estaban hospitalizados por coronavirus, se les dio un bolo entre aproximadamente 10.000 a 20.000 unidades de vitamina D, y ellos encontraron de que los ingresos a las unidades de terapia intensiva disminuyeron ostensiblemente. Entonces este trabajo demostró que la administración de una dosis alta de hidroxivitamina D redujo significativamente la necesidad de inclusión en la unidad de terapia intensiva a los pacientes que requerían hospitalización debido al COVID, que ya estaba comprobado. Un trabajo de mi gran amigo, el doctor José Luis Mansur, en Buenos Aires, él lo utilizó, y en Argentina, él utilizó dosis importantes de vitamina D, entre 50 a 100.000 unidades por semana, y concluye que la ingesta de vitamina D pudiera mejorar las condiciones en los pacientes para hacer frente y aumentar sus posibilidades contra el COVID-19 e inclusive otros cuadros infecciosos equivalentes. Para enero de este año se publica un trabajo en la relación de vitamina D en relación con todos los elementos que habíamos mencionado inmunológicos, y señala que la evidencia apoya un vínculo entre la deficiencia de vitamina D y la gravedad de COVID, pero esto es un signo indirecto, y como no se pueden hacer trabajos de investigación con vitamina D y placebo en las comunidades, ellos de todas maneras llegaron a la conclusión final más importante, que deben ser fuertemente recomendados los suplementos de vitamina D en las personas que probablemente sean deficientes para disminuir la posibilidad de presentar el coronavirus. Otro trabajo en enero de este año sobre la relación de vitamina D y coronavirus e infecciones en poblaciones pediátricas, encuentran de que sugieren que la suplementación de vitamina D podría desempeñar un papel importante en la prevención y tratamiento de la enfermedad por infección de coronavirus, modulando la respuesta inmune al virus tanto en la población adulta como pediátrica. Fíjense que ya aquí se hace hincapié en los elementos inmunomoduladores que habíamos mencionado al principio de la charla con respecto a el coronavirus. Otro trabajo presentado en febrero de este año en cuanto a la misma suplementación de vitamina D durante la pandemia, y concluyen que además de potenciar la respuesta inmune, la vitamina D pudiera prevenir las posibilidades de acceso del virus a las células respiratorias mediante la reducción de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, corroborando lo que habíamos dicho anteriormente. E igualmente la vitamina D parece modular la actividad de la interleuquina 16, reduciendo así la respuesta en fase aguda asociada al daño pulmonar y complicaciones por coronavirus. Trabajo de marzo de hace aproximadamente 3 días, donde se había asociado la vitamina D con la raza y la etnicidad, y se encuentran con niveles mayores de 40 nanogramos por mililitro, están relacionados con una disminución en la enfermedad de COVID-19, y por lo tanto sugerían que había que investigar si concentraciones de este nivel eran las más adecuadas. Esta conclusión fue hecha en pacientes de raza negra, más en los pacientes de raza blanca esta correlación no era importante, pero en nuestros países latinoamericanos pudiéramos extrapolar ya por la raza mixta que nosotros tenemos. Quisimos traer un trabajo muy interesante, que es ya prospectivo, que se está haciendo en pacientes mayores de 65 años, que ese trabajo empezó en diciembre del año pasado y debe culminar en abril de este año, en pacientes mayores de 65 años con unas dosis importantes de vitamina D, y se señala que se está tratando de probar el efecto de la suplementación de vitamina D sobre el pronóstico de COVID en pacientes de alto riesgo, ya que ellos sugieren que la suplementación de vitamina D
en dosis altas puede ser un tratamiento eficaz, bien tolerado y fácil y inmediatamente accesible para pacientes que tengan coronavirus, en estos pacientes mayores de 65 años, donde lamentablemente no hay tratamientos científicamente validados. Pero mis queridos amigos, no crean nada de lo que yo les digo hoy por respecto a mi persona. Pruébenlo, analícenlo como si estuvieran comprando oro. Para no cansarlos más y aprovechar el lapso de preguntas y respuestas, vamos a dar el mensaje para el ejercicio profesional de hoy. Los estudios muestran claramente que la vitamina D es sin duda parte de una serie de factores complejos que afectan la respuesta inmunitaria. El objetivo es que la suplementación debe mantener las concentraciones entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Su deficiencia o exceso pudiera estar asociado con un aumento del índice de mortalidad, no solo por las infecciones. La vitamina D activa, que es importante, puede ejercer un efecto protector pulmonar, renal y cardíaco en términos de reducción de la inflamación y fibrosis mediante la modulación de la función inmune a través de los efectos sobre todo el sistema inmunológico y sobre todo sobre los linfocitos T. Y evidentemente la hormona D es actualmente uno de los componentes vitales en el equilibrio de la salud y de mantenerse dosis adecuada de la misma. Por otra parte, su suplementación es mandatoria para mantener las concentraciones adecuadas de la misma. Niveles adecuados de vitamina D se correlacionan con niveles más bajos de interleuquina 6, disminuyendo así la tormenta de citoquinas que se presenta en el COVID. En el campo de la vitamina D y el COVID todavía es muy activo. Ya dijimos que hasta ayer habían 7 millones y pico de artículos y varios ensayos están en marcha y así vendrán nuevos datos que pueden cambiar o afirmar las conclusiones que hemos dicho hasta el día de hoy. Y sin embargo, mientras tanto, se sugiere que la vitamina D a dosis de 1000 a 2000 unidades internacionales por día es segura y no dañina y potencialmente puede contribuir a prevenir una serie de enfermedades y también a el COVID-19. Y la individualización y selección adecuada de pacientes para su suplementación es la llave del éxito en su efecto tanto en salud ósea como en salud general. Y nosotros como médicos, en la búsqueda de una mejor forma de tratar y prevenir enfermedades e infecciones, debemos estar siempre abiertos a toda información científicamente comprobada que nos permita crecer profesionalmente para así darle las mejores alternativas de tratamiento a todos nuestros pacientes. A mi compañera, tú me enseñaste a crecer, a amar, por eso siempre estaré agradecido. Una lámina en memoria de mi padre, fallecido hace aproximadamente un mes. Y bueno, vamos a escoger el amor en lugar del odio, escoger la sonrisa en lugar del ceño fruncido, escoger edificar en lugar de destruir, escoger la perseverancia en lugar del abandono, escoger el cumplido en lugar de la crítica, escoger sanar en lugar de herir, escoger dar en lugar de recibir, escoger la gratitud en lugar de la queja, escoger la fe en lugar de la duda, escoger la confianza en lugar del temor, escoger actuar en lugar de postergar, escoger perdonar en lugar de maldecir, escoger la oración en lugar de la angustia y escoger la excelencia en lugar de la mediocridad. Amigos, cuídense y si lo logran hacerlo, vacúnense. Y muchas gracias. Vale, José, muchísimas gracias. Excelente tu conferencia como siempre. Te reitero una vez más mi más sentida palabra de condolencia por la pérdida sentida de tu señor padre. Sé perfectamente que eso es muy duro y bueno, te lo reitero, te acompaño en el sentimiento. Gracias, pastor. Bueno, mira, muy educativa, muy concreta, actualizadísima, como siempre. Acostumbras a deleitarnos con tus conferencias y en esta oportunidad no fue la excepción, fue un paseo muy actualizado por un tema que, como bien lo mencionamos en el título de la misma, pues es controversial. Y en razón de esa controversia, pues aquí ya hay algunas preguntas. Quisiera comenzar con una que siempre la hacen y siempre la van a hacer, estoy seguro de ello. No importa qué tantas veces mencionemos esto y mencionemos los hallazgos de los estudios que dan cuenta de ello, pero valga la pregunta. Sabemos que en Venezuela estamos en un país tropical
y que hay una incidencia de rayos solares básicamente durante todo el año. Y también sabemos que dentro de la fisiología de la vitamina D, la incidencia de los rayos solares pues permite la absorción de la misma, pero ¿es suficiente con las fuentes naturales de vitamina D obtenidas mediante la exposición al sol y la alimentación en un país como el nuestro? ¿O es necesario suplementar? Muy interesante la pregunta. Inclusive ayer en la tarde, cuando estaba en mi diario ejercicio, estaba viendo por la radio un periodista entrevistando a una doctora Ajá. que decía que solamente con el sol bastaba y sobraba. Y me van a disculpar, pero lamentablemente, fíjense bien, si usted está desnudo completamente durante media hora a las 12 del mediodía, hay una medida que se llama REM, y ese puede darle aproximadamente 10.000 unidades internacionales de vitamina D. Nadie está desnudo a las 12 del mediodía, todo el cuerpo durante media hora. Entonces la exposición de brazos, de cara, de manos, de piernas, nos da un determinado número de concentración de vitamina D, ¿okay? Que quizás pudiera llegar al tope de mantenimiento de los 30 nanogramos por mililitro, pero la suplementación, bien sea desde el punto de vista de la alimentación o de los elementos bioquímicos que los laboratorios traen, es mandatoria. ¿Por qué? Porque no tenemos esa concentración adecuada del sol. Además, tenemos que hablar del verdadero sol sano, y nunca tenemos el famoso sol sano porque hay nubes, hay alteraciones en la capa de ozono, hay neblina, hay una serie de elementos que no nos van a permitir la verdadera absorción de vitamina D. Y eso es mentira. Este país se hizo un trabajo que hicimos el doctor Martín y yo, y encontramos en nuestra institución, que es una institución de un cierto nivel socioeconómico, hay déficit de vitamina D en las mujeres embarazadas. El doctor Gregorio Riera en Valencia hizo un trabajo en las mujeres menopáusicas y encontró que había una disminución importante de las concentraciones de vitamina D en las mujeres menopáusicas. Y estando en Valencia, que es una zona donde hay mucho sol y mucho calor. Entonces, señores, no se confíen. La suplementación de vitamina D a las dosis que hemos mencionado en la charla de hoy no es dañina, no le va a ocasionar ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué no tomarlo? Pero de hecho varios colegas preguntan eso, si la vas a suplementar y están totalmente de acuerdo con ellos, la pregunta que viene a continuación es esa: ¿cuánto le vamos a dar? Entendimos que por las láminas pues incluso hay unas, digamos, categorías de dosis por edad, pero también por cuánto tiempo la vas a dar. Y eso creo que tiene que ver con la medición o la determinación de la vitamina D en sangre, que en parte tiene que ver con la determinación de vitamina D. Lo que pasa es que las determinaciones de vitamina D muchas veces son muy costosas. Entonces, correcto, fíjate bien, de todas maneras está comprobado que las dosificaciones entre 1.000 a 2.000 unidades internacionales de vitamina D, inclusive por largo tiempo, no tienen ningún efecto de toxicidad sobre el organismo. ¿Ok? Y entonces, no hay ningún tipo de inconveniente que no pueda seguir. Si la mayoría de las personas de este país están utilizando suplementos vitamínicos durante 15, 20 años, no le ha pasado nada, menos va a haber con una vitamina D que ya está comprobada que, señores, no es una vitamina, es una hormona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aumento de tus hormonas también te va a causar algún tipo de daño. Sí, uno entiende la preocupación de los colegas, pero realmente hay evidencias muchísimas que reportan no solamente lo inocuo que puede llegar a ser, sino que también se ha determinado que el rango terapéutico de vitamina D es muy amplio y que permite precisamente ajustar sí, hacer un ajuste de las dosis de acuerdo a las necesidades. De hecho, tú mencionabas algo acerca del bolo de vitamina D, y eso me lleva a una pregunta que la doctora Karel Martos desde Barquisimeto, a quien le envío un cordial saludo, nos pregunta si la vitamina D pues, puede ser tomada o debe ser tomada diaria o semanalmente. Y yo agregaría quincenal, mensual, o sea, ¿cuál es la diferencia? Ok. Hay varios trabajos acerca, vamos a empezar de
de abajo hacia arriba. Hay varios trabajos que hablan acerca de las famosas megadosis. Inclusive se había hablado de que los límites de megadosis, que no están establecidos, se hablaba de aproximadamente 100.000 unidades internacionales por mes. ¿Ok? Ok. Eso no está establecido, pero era lo que tácitamente estándar se había quedado. La dosificación de aproximadamente 1.000 a 2.000 unidades diarias es la que se recomienda en países donde haya estaciones. En nosotros, con la benevolencia del sol, pudiéramos inclusive bajarlas hasta 800. Yo particularmente las mantengo entre 1.000 a 2.000 unidades internacionales. El tiempo de dosificaciones de la vitamina D va a depender de la actividad física que tenga el paciente, de la ingesta de elementos que son ricos en vitamina D, que lamentablemente no son muchos, y si son un poco costosos. Estoy hablando, por ejemplo, del salmón, estoy hablando de los huevos de esturión. Entonces son elementos extremadamente costosos que aportan gran concentración de vitamina D. Entonces, ¿qué es lo mejor? Bueno, tener un ejercicio adecuado, tener una suplementación con este tipo de productos que afortunadamente en nuestro país no son costosos, ¿ok? Y si tienes miedo de por cuánto tiempo administrarla, bueno, puedes hacer las determinaciones de vitamina D, pero insisto, la suplementación es beneficiosa y está comprobada que no causa ningún tipo de daño, inclusive a las famosas megadosis de 100.000 unidades, de 50.000 unidades inclusive aplicadas semanales y de 100.000 unidades aplicadas entre semanales y mensuales. Así que por favor, doctora, pierda cuidado en eso. Perfecto. Mira, y para entrar un poquito en el tema, porque recordemos que este tema se refiere a la vitamina D en infecciones. Sí. Y nos preguntan por acá que cuál sería o si existe alguna variación en la dosis cuando se trata de ofrecer vitamina D en casos COVID-19. Depende de las concentraciones iniciales que tenga la persona de vitamina D. Por supuesto, si tú tienes un paciente con COVID-19, no vas a estar perdiendo el tiempo en buscar una determinación de vitamina D, sino automáticamente vamos a empezar. Si tú tienes un paciente realmente que tú le ves que es un paciente desnutrido, que es un paciente que normalmente no tiene una alimentación adecuada, o todo lo contrario, es excesivamente obeso, probablemente tenga un déficit de vitamina D. Entonces, vale la pena, de repente, si está hospitalizado, colocarle el bolo de vitamina D, hacer la determinación de vitamina D y posteriormente quedarnos con las 1.000 a 2.000 unidades que habíamos mencionado. Perfecto. También mencionaste el tema del costo de la prueba de determinar la vitamina D. Sí. Entonces me pregunta la colega Loruama Fernández si existe alguna manera clínica de evaluar cómo estaría un paciente de vitamina D deficiente. Bueno, si tenemos un paciente con deficiencia de vitamina D en las etapas iniciales de la vida, recuerden el raquitismo, ¿ok? Entonces podríamos tener ese tipo de inconveniente. O en las etapas tardías de la vida podemos ver la sarcopenia, que son pacientes donde de cual hay un deterioro tanto de la masa muscular y de la parte ósea, que probablemente pueden tener desde el punto de vista clínico, una deficiencia de vitamina D. Correcto, muy bien. Por acá me preguntan también acerca, aunque no tiene relación con el tema de hoy, nos estaban preguntando acerca de la relación de la vitamina D con las arritmias cardíacas. Ok, hasta los momentos no hay ninguna relación de que la vitamina D produzca una arritmia cardíaca. Vimos que uno de los efectos importantes de la vitamina D era un efecto protector de los vasos sanguíneos, un efecto antiangiogénico y un efecto inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, debe ser protector cardiovascular y por lo tanto, si tú tienes una angina, pudiera la vitamina D mejorar sintomatológicamente. Sí, digamos que coincidente con esta actividad, hoy finaliza un reconocido congreso de cardiólogos, que es el Curso Cardiovascular de Caracas. Y ellos estuvieron precisamente en su primera jornada el fin de semana pasado, hablando acerca de COVID-19 y corazón. Y mencionaron, al igual que tú, el día de hoy, los eventos fisiopatológicos que, digamos, se presentan o se observan
por la acción del SARS-CoV-2 en el endotelio y en el corazón. Y una de las cosas que también mencionaron era la utilidad que podía tener algunos, digamos, la utilidad no, perdón, vamos a rebobinar un poquito. La incidencia que pudiera tener el virus contra el gasto cardíaco y la actividad eléctrica del corazón. Entonces, en teoría, digamos, asociando estos dos conceptos, es importante determinar entonces que suplementar vitamina D en un paciente que se sabe tiene COVID y que lo puede beneficiar, también puede, como bien mencionaste, beneficiarlo desde el punto de vista cardiovascular, por el mecanismo fisiopatológico que explicaste. Por acá me pregunto, realmente es apasionante estudiar esto, ¿no? Oye, sí. Realmente es hermoso cómo se ha descubierto tantas cosas de la vitamina D, aparte de los efectos óseos que tiene. Sobre la inmunidad tumoral es importante, disminuyendo los factores de necrosis tumoral y modula la parte de las células oncológicas. O sea, realmente es apasionante el campo de la vitamina D, no solamente en infecciones, sino en la salud en general en nuestro organismo. El efecto de la vitamina D como antioxidante y mejoraría el síndrome de ovario poliquístico. El efecto de la vitamina D sobre el metabolismo de la glicemia, disminuyendo el síndrome metabólico y disminuyendo la resistencia a la insulina. O sea, es apasionante. Hay que sentarse a leerla con calma y hay que sentarse a tratar y a trabajar con vitamina D. Yo los invito a todos los que están viendo, que estoy viendo que son 180 médicos, que se estimulen a trabajar con la vitamina D y vamos a presentar trabajo. Nosotros estamos haciendo un trabajo piloto de vitamina D en síntomas vasomotores y vamos a tener unas respuestas interesantísimas en pacientes que tienen síntomas vasomotores y vitamina D. Oye, vale, qué buena noticia nos has dado. Realmente es importante y sí, reitero y me anoto en esa de invitar a los colegas a poder investigar sus experiencias y poder publicarlas en relación a la vitamina D sobre todo. También pues mencionarte que prácticamente te envían saludos desde toda Venezuela, incluso desde Colombia, desde Valledupar nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias. Mira, José, por acá nos preguntan si ante las evidencias mostradas hasta ahora existe utilidad en la administración de vitamina D de manera preventiva para evitar pues estas infecciones. Fíjate bien, esa es una pregunta interesante porque hasta el momento en el tapete se ha utilizado la vitamina D en pacientes que tenían el coronavirus y en pacientes en poblaciones susceptibles al coronavirus, pero que normalmente tenían niveles que estaban por debajo de los parámetros normales de vitamina D. Yo particularmente sugeriría y humildemente sugeriría que la toma de 1.000 a 2.000 unidades internacionales de vitamina D debería ser mandatoria, y más en estos momentos, y más en este país, con respecto a prevenir el coronavirus. Y si ya hemos visto todos los elementos importantes que puede prevenir la vitamina D, debería ser así como el café con leche, que le pongas una cucharadita de azúcar todas las mañanas, al lado deberías tener tu tabletica de vitamina D de 1.000 unidades internacionales, complementando el desayuno tuyo. Así es. Mira, José, por acá nos pregunta la doctora Fraima Aranguren desde Barquisimeto. En una paciente embarazada con COVID-19, ¿cuál sería la dosis? Si hay alguna variación en relación a la dosis que hablamos ya del adulto. Igual, mantener 1.000 a 2.000 unidades de vitamina D. Evidentemente, con estas pacientes hay que tener cuidado con los efectos procoagulantes. ¿Ok? Esta mañana tuvimos un caso aquí en la clínica y estábamos hablando de una paciente de 24 semanas con coronavirus. Nos reunimos con los internistas y estuvimos viendo la posibilidad o no de utilizar, dependiendo de cómo estén sus elementos plaquetarios y su cascada de coagulación, utilizar heparinas de bajo peso molecular o en su defecto utilizar aspirina, dependiendo de ella.
y mantener, por supuesto, los niveles de vitamina D. ¿Ok? Recuérdense que hablamos de que los niveles de vitamina D adecuados podrían disminuir importantemente la posibilidad de que ese paciente se complicara y pudiera ir a una unidad de terapia intensiva. Y aquí tenemos que cuidar ese binomio más aún. Perfecto, muy bien. Por acá hay varias preguntas parecidas, te las voy a agrupar en una sola, ¿no? Me hablan acá para que nos des unas palabras o una sugerencia acerca del uso de vitamina D en pacientes nefróticos o en pacientes con litiasis renal. Ok, recuérdense que la litiasis renal depende de la ingesta de calcio o la ingesta, si es dependiendo de los elementos basados en oxalato de calcio, depende de la ingesta de calcio. Si es en los elementos basados en el ácido úrico, dependiendo de los alimentos que tengan ácido úrico. Entonces, hay la baja creencia de que los pacientes que tienen litiasis renal deberían suspender todos los alimentos relacionados con calcio e igualmente disminuir la dosis de vitamina D. Y es todo lo contrario. Se ha encontrado, recuerden que hablamos de oxalato, y los elementos que estamos utilizando son carbonatos y citratos de calcio. Entonces, la ingesta de citratos y carbonatos que mantienen un nivel cálcico importante en nuestro organismo, más bien traen como consecuencia que no se produzca el oxalato, que es el que precipita y es el que da el cálculo. Entonces, si nosotros tenemos una buena ingesta de calcio y una buena ingesta de vitamina D, probablemente vamos a disminuir los niveles de oxalato de calcio, hablando de los cálculos renales, y podemos disminuir la posibilidad de la enfermedad como tal. ¿Ok? Igualmente, la vitamina D, en relación con las carnes rojas y los alimentos ricos en ácido úrico, tiene un componente importante en disminuir el ácido úrico en la sangre, junto con los elementos como el allopurinol, que pudieran disminuir el ácido úrico, y por lo tanto no va a haber la presencia de cálculos a base de ácido úrico en nuestro riñón. Y el síndrome nefrótico no es una contraindicación de utilizar calcio y vitamina D. Claro, ¿qué pasa? De vitamina D, claro, ¿qué pasa? En pacientes con síndrome nefrótico tenemos un problema, que una de las partes del metabolismo de vitamina D se produce en la parte renal, y si el riñón está un poco dañado, probablemente a ese paciente tendríamos que darle quizás un poquito de concentraciones superiores de vitamina D o bolos de punto de vista endovenoso. Perfecto. Y bueno, aprovecho tu comentario para pegarme con otra pregunta de la doctora Silvia Bustillos, quien nos interroga por acá acerca de las contraindicaciones absolutas de vitamina D. Hasta ahorita no hay ninguna. Ah, Hasta ahorita no hay ninguna. Que nosotros sepamos, no hay ninguna. Por eso le digo, fíjese que pusimos, se han hecho 7 millones de trabajos en relación con vitamina D y coronavirus. Hay 18 millones en relación con vitamina D e infecciones, y 300 y pico de millones de trabajos en relación con vitamina D y salud. Y hasta los momentos no hemos tenido ningún tipo de contraindicación. Así es. Aquí, más que una pregunta, son un par de comentarios. Uno del doctor José Matos, quien habla acerca de los efectos beneficiosos de la vitamina D en la recuperación nutricional de pacientes pediátricos. Por acá también nos hablan acerca de que están totalmente de acuerdo con el hecho de que la exposición solar, cuando por el contrario es excesiva, puede traer profundos cambios en la piel que pueden dar lugar incluso a cáncer de la piel, por lo que se hace necesario suplementar. Sí, no, fíjense bien, vamos a aclarar ese punto de una vez. Ok. ¿Qué recomienda la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis y los consensos, tanto el consenso de Sibón, presentado en enero de este año, los consensos brasileños y los consensos panameños de vitamina D y sol? Tomar el sol entre 10 de la mañana y 11 de la mañana, o el sol de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, ¿okay? Más o menos media hora en ese tipo de sol, media hora al día en pacientes con camisa de manga corta, exposición a la cara. El sol que puede ser muy dañino es el sol que va entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, y ese evidentemente puede ocasionar lesiones malignas de piel. ¿Ok? Hay que evitar el uso de los protectores solares, porque los protectores inhiben la capa de protector solar, inhiben la absorción adecuada de vitamina D.
Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Evidentemente, si tú no quieres dañar la cara, si son damas, se pone su protector solar en la cara, y entonces, pero en brazos y en piernas utilizan, no se ponen ningún tipo de protector y hacen su caminata a las horas que mencionamos. Además que vamos a tener el efecto beneficioso del ejercicio. Entonces tenemos esos dos componentes importantes. En relación con la parte pediátrica, hablamos de dosis de 30 unidades internacionales por kilogramo de peso por día, que está relacionado importantemente con la salud desde el punto de vista de prevención respiratoria, de enfermedades respiratorias e inclusive de enfermedades de tipo alérgica en niños y lactantes. Muy bien. Por acá me pregunta la colega Doraima Goitía que si hay alguna diferencia en cuanto a tomarla en la mañana, en la tarde, en la noche. Ok, lo importante es reconocer que hablamos que es una vitamina liposoluble. Entonces lo importante es generalmente en la ingesta de la comida que tenga más grasas en el día. Si es en el almuerzo con grasa, es el almuerzo. Si es el desayuno con grasa, es el desayuno. No recomendamos que comamos grasas en la noche porque nos pueden caer dañinas. Entonces pudiéramos utilizar cualquiera de esas dos alimentos, esas dos desayuno, almuerzo para la vitamina D. Ok, aquí un comentario del colega Ricardo Molina de Valencia, a quien le envío mis cordiales saludos. Dice que en su experiencia profesional ha tenido muy buenos resultados en la suplementación de vitamina D en pacientes con endometriosis y ovario poliquístico. Quisiera que nos dieras unas palabras al respecto y aprovecho para decirle a Ricardo que si eso ha sido así, que espera, publique los resultados, doctor, para que lo leamos. Sí, bueno, habíamos hablado de los efectos que tenía desde el punto de vista de efectos antioxidantes de la vitamina D, en el efecto beneficioso sobre, inclusive en la dismenorrea, en la disminución de la producción de prostaglandina, y por ende puede tener un efecto importante en la endometriosis. Está interesante ese trabajo y debería publicarse porque no hay nada que lo que yo investigué de vitamina D y endometriosis por los momentos. Es correcto. Sí, señor. Bueno, ya se lo he dicho a Ricardo varias veces. Mira, Ricardo, hay que montarse en eso. Yo le recomendaría a Ricardo que lo primero que tiene que hacer es determinaciones de niveles iniciales de vitamina D en las pacientes que él inicia, hacer una evaluación de cada 3 meses, pedirle niveles y hacer el esquema de evaluación del dolor, y si hay esquema de la evaluación ecográfica, ver cómo está la progresión ecográfica y se debería presentar. Eso es un trabajo bien interesante. Así es. Perfecto. Por acá me preguntan también, bueno, me preguntan si puede usarse en combinaciones con calcio. Sí, sí, claro, sí, sin ningún problema. Sí. Que si son mejores los comprimidos o las cápsulas blandas. Yo soy amigo más de las cápsulas blandas, pero si tiene comprimidos, comprimidos, y si tiene gotas, gotas. O sea, el que mejor se adapte a el uso del paciente y el que mejor usted conozca. Eso también es importante. Realmente, bueno, aprovecho para comentarte que en términos de biodisponibilidad es bastante biodisponible. Mientras la utilicemos, como bien dijiste, con alimentos grasos, pues vamos a garantizar un elevado porcentaje de absorción. Sí. Y también recordar que, bueno, sencillamente esto, con el tiempo es que vamos a ir mejorando las concentraciones de vitamina D en sangre. Y bueno, así sencillamente, como bien dijiste, si tienes gotas son gotas, si tienes comprimidos orodispersables, pues son eso, y si tienes cápsulas blandas, pues también. Qué interesante, pastor. Aquí estoy viendo, perdona que me meta en tu trabajo, ¿no? Me estoy viendo una opinión de un traumatólogo, y eso es muy interesante porque tenemos problemas, y gracias a doctor Pedro, tenemos problemas de la adherencia de los traumatólogos a los tratamientos. Ya voy a tocar un punto delicado del tratamiento en pacientes que han sido fracturados. Se ha encontrado más o menos que en pacientes que se fracturan sin una causa importante por encima de los 50 años, ya inmediatamente nosotros debemos tratarla con calcio y vitamina D, inclusive utilizar un elemento, bien sea osteoformador o antirresortivo. Y vemos que la mayoría de los traumatólogos resuelven el problema y no dan tratamiento para eso.
Y las estadísticas más o menos hablan de entre un 75 y un 85% en que primero no se hace el diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia, o sea, o de mala masa ósea o de baja masa ósea, y en segundo lugar no se da ni siquiera tratamiento de calcio y vitamina D. Y yo agradezco su comentario y que sea un médico integral y que se incorpore a el uso de las recomendaciones de vitamina D en pacientes traumatológicos. Sí, todavía está fresca en nuestra memoria el debate controversial que tuviste con el doctor Nieto. Con el doctor Nieto. Traumatólogo reconocidísimo aquí a nivel nacional. Y bueno, al final básicamente fue una tabla, porque él estaba perfectamente alineado con todas las pautas y conocimientos que acabas de mencionar, pues. Entonces, me parece muy bien el hecho de poder sumar a los traumatólogos con este tipo de estudios y de evidencia al uso de la vitamina D en sus pacientes. Y siguiendo con la controversia, por acá, unas líneas más arriba, hay una pregunta donde dice que hay oncólogos que prohíben usar vitaminas en pacientes con cáncer de mama y osteopenia, por ejemplo. ¿Podría usarse la vitamina D en estas pacientes? Ese es un problema interesante y definitivamente hay que estudiar. Hay que estudiar y hay que saber de que no hay ninguna contraindicación del sostenimiento de vitamina D en pacientes oncológicos, y más si tienen quimio y radioterapia, porque recuerden que la quimio y radioterapia es enemiga del hueso. Entonces, ok, vamos a tener un paciente que a lo mejor se puede recuperar de su parte oncológica de la mama, pero que va a tener los huesos destruidos. Entonces, paralelamente, debe utilizarse el tratamiento con calcio y vitamina D, e inclusive, recuérdense que hay elementos elementos de bifosfonato que se utilizan también en pacientes oncológicos porque tienen el efecto dual de disminuir y prevenir las molestias, no las molestias, disminuir y prevenir el cáncer de mama y mejorar inclusive la salud ósea. Entonces, hay que estar estudiando y hay que estar en constante comunicación con la gente que maneja este tipo de cosas. Bueno, yo me voy a comprometer aquí públicamente, pero voy a buscar a algún colega oncólogo experto para que en un panel junto contigo, puede ser también a nivel de controversia, nos hable acerca de la vitamina D. Con mucho gusto, no hay ningún inconveniente, claro que sí. Claro. Beneficios del uso de vitamina D en pacientes diabéticos, José. Sí, ya vimos que ayuda a mejorar la alteración de las células pancreáticas, los islotes de Langerhans, y mejora la oxigenación de los mismos y puede disminuir la insulina, y por lo tanto pudiera mejorar el perfil en pacientes diabéticos. Perfecto. Ya por acá estamos ya llegando al final del carrito de preguntas. Aquí un comentario que dicen: excelente exposición, doctor. En la edad pediátrica, ¿la dosis varía en un paciente con COVID-19 en cuanto a si el manejo es ambulatorio u hospitalizado? Ahí sí me agarró, soy bien sincero. No, lo que había estudiado por los momentos era la dosificación en pacientes que podían tener algún tipo de infección sin hospitalización en ambulatorio. Hablamos de dosis, como ya dijimos, de 30 unidades internacionales por kilogramo de peso por día. De todas maneras, me voy a poner a estudiar más al respecto y pudiéramos, por su correo, hacer los comentarios al respecto. A priori les digo que no debe haber ningún tipo de variación, ¿okay? Inclusive pudiera ser más hacia el incremento de la misma, por las bondades de la vitamina D con respecto a las infecciones y con respecto a estas poblaciones tan susceptibles como los niños y adolescentes, ¿okay? Sí, de hecho hay trabajos que hablan acerca del uso de esas megadosis en los pacientes precisamente que están hospitalizados, pero en quienes se ha determinado que hay deficiencia. Sí. Uno supone que en la población en la que nos encontramos actualmente pues existe deficiencia. Sí. Por lo tanto hay que manejarse así. Sí. Ok, saludos desde Maracay de parte del doctor Tomás Manchinelli. Conociendo el papel de la vitamina D en infecciones, ¿qué recomendación nos daría en pacientes con infecciones nasocinusuales?
sinusales, disculpen. Las mismas recomendaciones porque recuérdense que hablamos del tracto respiratorio inferior, pero las mismas recomendaciones para el tracto respiratorio superior, o sea, orofaringe igualmente, mantener las dosis adecuadas porque tienen los efectos iguales, y recuérdense que también tenemos los efectos de acciones virales y los efectos de acciones bacterianas, que no solamente van para la parte respiratoria, sino para todas las infecciones en líneas generales del cuerpo. ¿Okay? Correcto. Bueno, aquí otro comentario. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de las preguntas que venían haciendo, habían personas que volvían a preguntar acerca de cuánto tiempo podías dar vitamina D, y ya habías aclarado varias veces el tópico, y aquí le estaban contestando. Y una última pregunta que estoy leyendo por aquí, que ¿cuál sería la dosis en pacientes mayores de 80 años? Igual, la dosis no varía, Recuérdense lo que habíamos hablado del trabajo, inclusive que ellos están haciendo un trabajo con una megadosis. Entonces, imagínense, un paciente de 80 años, mantenerle la dosis de 1000 a 2000 unidades internacionales es fundamental. Y más aún en estos pacientes donde la toma del sol, lamentablemente ya por el envejecimiento de la piel, ya no hay una absorción adecuada. Entonces, es preferible mantenerle la dosis de 2000, inclusive pudiera llegarse a hablar de 4000 unidades internacionales. El consenso de Sibón, publicado este año, habla de aproximadamente 2000 a 4000 unidades en pacientes mayores de 70 años. ¿Okay? Entonces, ahí les dejo ese dato al respecto. Estas dos preguntas que vienen precisamente reflejan la versatilidad que tiene la vitamina D cuando hice mi presentación a tu ponencia, y cuando tú mismo hiciste toda la exposición de motivos acerca de los diferentes usos reconocidos y estudiados de vitamina D. Aquí hablan acerca de la vitamina D y la fertilidad, por ejemplo. Sí, bueno, ya lo mencionamos inicialmente. Claro, no quise ahondar en esa lámina porque quería irnos concretamente a la parte de infecciones, pero ya hablamos con respecto a la fertilidad en síndrome de ovario poliquístico. Ya está inclusive la ponencia del doctor de Maracay con respecto a endometriosis. Recuérdense que este es otro de los factores de infertilidad. ¿Okay? Recuérdense también los trastornos de inmunidad innata con respecto a la fertilidad, donde la vitamina D mejora esa inmunidad innata y por lo tanto puede permitir de que haya una mayor adhesión de los ovocitos ya fecundados, ¿okay? Del óvulo ya fecundado. Entonces vamos a mejorar la parte de fertilidad. Yo les recomiendo a mis pacientes que tomen más o menos 1000 unidades internacionales que tenemos en fertilidad, 1000 unidades internacionales de vitamina D. Ok, aquí hay una pregunta muy interesante, pero creo que en contexto ya le hemos contestado. Sin embargo, fíjate, es un comentario de una colega que nos dice que en pacientes prequirúrgicos suspenden todas las vitaminas excepto la C. Entonces pregunta que si sería recomendable en estos casos dejar la vitamina D o indicar la vitamina D en un paciente prequirúrgico. Yo creo que no hay ningún... Yo creo que no hay ninguna tipo de cirugía, ¿no? Pero yo creo que no hay ninguna contraindicación para suspender la vitamina D en pacientes prequirúrgicos de cualquier tipo de patología. Recuérdense que hablamos de que la vitamina D disminuye todos los efectos protrombóticos que pudieran ocurrir y por lo tanto pudiera mejorar la recuperación del paciente y disminuir las posibles complicaciones trombóticas que se pueden presentar en los pacientes que están encamados postoperatorios. Y a la luz de las evidencias que mostraste hoy, también tiene reconocidos efectos positivos sobre la prevención de infecciones. Sí. Y bueno, para finalizar, por acá tenemos a la doctora Rangel desde Guárico. Dice o pregunta, uso de vitamina D en pacientes con infecciones de orina a repetición. Bueno, y la pregunta concreta fue por Escherichia coli. Bueno, mire, doctor, ese es el dolor de cabeza. La Escherichia coli es el dolor de cabeza de inclusive los urólogos. Recuérdense que hay un liofilizado de Escherichia coli, que aquí tenía un nombre comercial y ahorita no se vende, pero se consigue en Colombia, y pudiera ser utilizado al respecto. La vitamina D pudiera ser un coadyuvante en mejorar las infecciones urinarias, más necesita también el uso liofilizado. ¿Ok? Y con las medidas generales que usted le puede dar al paciente, probablemente vamos a mejorar en estas pacientes, esta sintomatología recurrente en este tipo de pacientes. ¿Okay? Perfecto. Bueno, José, con esa pregunta, pues finalizamos. Fueron cerca de 200 personas, colegas
de todo el país y de la hermana República de Colombia, al menos que pude ver, que nos estuvieron acompañando en la tarde de hoy. Vi también de España, estaba inicialmente el doctor Díaz Curiel, pero ya no lo veo, a lo mejor ya por la hora bueno, le dio, cuando hice el sueño, paseíto no lo vi. Claro, claro, es que ya a esta hora ya son las 11 por allá, vale. Sí. Tus palabras finales, mi hermano. Estoy viendo a varios colegas por aquí. Bueno, mis palabras finales, muchachos y muchachas, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándose. Lo que yo les dije hoy hasta los momentos es cierto, pero mañana a lo mejor es falso. Entonces, lo que yo les recomiendo es que sigamos actualizándonos, no nos conformemos con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, sino que mañana volvamos a abrir el libro, volvamos a abrir internet y volvamos a evaluar lo que se está hablando. Y, por supuesto, si logramos vacunarnos, vacunémonos, pero la mejor vacuna es nuestra mascarilla. ¿Okay? Cuídense, por favor, lo necesitamos. Hoy falleció uno de nuestros grandes colegas en la clínica, el doctor Mario Sánchez, era médico alergólogo, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Alergología y la Sociedad Mundial de Alergología. O sea que el mundo ha perdido un alergólogo por el coronavirus en el día de hoy. Estoy, bueno, completamente alineado contigo. De hecho, al inicio lo mencionaba, muy preocupado por la cantidad de muertes que se está suscitando en esta nueva ola de COVID aquí en el país y que muchas de esas muertes han sido pues de colegas muy cercanos y muchos en estos últimos días. Así que, por favor, a cuidarse. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todos. Para contestar un comentario, una pregunta de la doctora Haddad, que me decía, bueno, que quiero que sigan este tipo de eventos. A la doctora le digo pues que para el día de mañana tenemos un webinar precisamente dirigido a colegas endocrinólogos. En mi parte, no me queda sino agradecerles a todos su presencia y en nombre del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, darles las gracias y los espero en la próxima oportunidad. Las personas que tuvieron problemas de conexión o que se incorporaron tarde, no se preocupen. Este tipo de actividades se quedan grabadas y colgadas en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Por favor, no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, en la cuenta de Instagram, @labpisoleti, para que estén al tanto de nuestros eventos e invitaciones para futuros webinars y actividades tipo live. Que tengan todos muy buenas tardes y será hasta la próxima. De nuevo, muchas gracias, José, por tu participación. Chao. Feliz tarde para todos.